Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro Patricio y te doy la más cordial de las bienvenidas a tu programa Motivación TV a través de Cadena Internacional Televisión. Gracias por estar nuevamente con nosotros en esta emisión de este programa que cada día ha gustado más y que esto es gracias a ti. Estamos muy agradecidos por esta preferencia que tienes y también por todos los comentarios que nos has hecho a través de las redes sociales con el objetivo de darnos más ideas acerca de los contenidos que estamos teniendo en el programa. Gracias por estar aquí. Mira, hoy tenemos un programa redondo, un gran programa, porque independientemente de las dos secciones que tú ya conoces, que son Metaforeando y Una taza de café con, también vamos a tener a una gran colega y amiga invitada, Heal Your Life Teacher, y que vamos a hablar de ella en un momento más. Y yo estoy seguro que este tema que ella nos viene a compartir, que es el de constelaciones familiares, sé que además de llamar tu atención, seguramente va a provocar que tú empieces a generar cambios dentro de tu ámbito social, dentro de tu ámbito familiar, con el objetivo precisamente de que este ámbito se vuelva mucho más efectivo, pero sobre todo que vaya lleno de una integración a nivel familiar. Vamos a hablar más adelante de este tema. Vamos a empezar el programa del día de hoy y bueno, pues vamos a empezar con la sección de Metaforeando. En esta ocasión la metáfora se llama El río nunca va a la inversa. ¿Y por qué estamos hablando en esta ocasión de un río? Y además hacemos esta reflexión de que un río jamás va a la inversa. Mira, yo digo que muchos de nosotros, si no es que todos prácticamente, tenemos cosas en común con la naturaleza. Estos aspectos en común nos hacen precisamente de que vayamos aprendiendo todo aquello que por alguna situación no hemos practicado dentro de nuestra vida. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, a lo mejor estamos tan ocupados en cuestiones de trabajo, familiares, personales, etcétera, que no nos damos ese tiempo precisamente para autoanalizarnos y empezar a ver cuáles son las conexiones que tenemos con la naturaleza. Y yo digo que cada uno de nosotros somos como un río. Sin embargo, no siempre seguimos lo que este río nos está enseñando, lo que los ríos nos están mostrando. ¿Qué es un río? Mira, un río, según el diccionario, es una corriente natural que fluye con continuidad. Fíjate, ahí son dos aspectos que son muy importantes. En primer lugar, fluye en forma natural. Cada uno de nosotros, en las diversas áreas de nuestra vida, fluimos en forma natural. Sin embargo, hay unas ocasiones en donde nos detenemos en algunas áreas de nuestra vida, cuando en realidad nuestra esencia nos hace que vayamos fluyendo en forma natural. Esta parte de fluir es algo natural dentro del ser humano, porque de esto nos lleva a la superación, al crecimiento, a mejorar, a generar cambios, y dentro de esta fluidez de la vida nos vamos encontrando con muchas cosas dentro de ella que nos permiten precisamente ir fluyendo, pero además fluyendo todavía con mayor fuerza, con mayor pasión, con mayor compromiso personal. Y la segunda parte es que además fluye, pero además fluye con continuidad. Así como el tiempo pasa, así como nuestros años pasan, también la vida, igual que el río, tiene una continuidad. Y cada uno de los aspectos que nosotros vamos realizando durante la vida tienen una continuidad y que, como yo decía hace un rato, hay ocasiones que nos detenemos en algunas áreas de nuestra vida. A veces es necesario detenernos, hacer un alto, pero esto no quiere decir que ya nos estanquemos en esa parte, porque precisamente estamos hablando de río, no de estanque. Y hay ocasiones que nos quedamos como si fuéramos un estanque y nos quedamos ahí
parado, sin hacer nada. Y normalmente, ¿qué es lo que sucede con el agua cuando se estanca? En efecto, se echa a perder, se pudre. Y esa no es nuestra naturaleza. La naturaleza del ser humano es caminar, es avanzar a través de los cambios que vamos realizando, a través de los aprendizajes que tenemos, pero irle dando continuidad a nuestra vida. Si tú tuvieras que establecer cuáles son las 8 áreas más importantes dentro de tu vida, ¿cuáles dirías? Estas que estás pensando en este momento son importantes. Y en cada una de estas 8 áreas, ¿en cuáles estás estancada o estancado? Tan estancado que a lo mejor ya huele mal. Y ya huele mal la situación. Ya huele mal el entorno. Y le tienes que dar fluidez a tu vida. ¿Qué tendrías que hacer o qué tendría que suceder para que tú le sigas dando fluidez y continuidad a tu vida, específicamente en esa área en la que tú te has estancado? Mira, ¿cuáles son las características de un río? Vamos a nombrar 8. En primer lugar, su nacimiento. Tú sabes que los ríos siempre nacen en las montañas, en las alturas, y así nacemos cada uno de nosotros. En el momento en que llegamos a este mundo, nacemos en una gran grandeza, si tú me permites la expresión. ¿Por qué? Porque al final de cuentas en ese momento tenemos absolutamente todo. Cuando todavía no hay esa parte del raciocinio, nosotros simplemente nos dedicamos a vivir. Pero conforme pasa la vida, inclusive lo decretamos, que ya no vivimos, sino sobrevivimos. O ahí la vamos pasando. En cambio los ríos no. El río nace en las alturas, nace en las montañas y empieza a bajar a través de su curso que ya tiene establecido de acuerdo a la misma naturaleza. Ese es un primer aspecto que nos conecta y nos une con el río. El segundo, su caudal. ¿Qué es un caudal? Es la cantidad de agua que transporta ese río. Yo aquí lo relaciono con la cantidad de vida que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuántos días han pasado desde el momento de tu nacimiento? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos han pasado desde ese momento? Es decir, tenemos un gran caudal de tiempo, un gran caudal de días, un gran caudal de vida que nos permite ir avanzando, ir fluyendo continuamente para lograr todos nuestros objetivos. El tercero, la topografía. El río se va enfrentando a toda la topografía de ese lugar de la naturaleza por el cual va caminando. Y yo esto lo relaciono con todos los escollos, las dificultades, las barreras que nos vamos encontrando durante nuestra vida. Pero todos ellos tienen un propósito, y el propósito es de que tú busques la forma de solucionarlos, busques la forma de darles la vuelta, busques la forma de traspasarlos para continuar con tu caudal de vida. Y no detenerte en esas barreras, no detenerte en esos escollos, en esos problemas, como tú le quieras llamar. Al final de cuentas también hay una topografía que se nos presenta durante nuestra vida, y precisamente de los aprendizajes que tenemos de ir salvando todos esos escollos es lo que nos hace madurar y ser una mejor persona. El cuarto, ¿qué tipo de agua transporta? Sabemos que los ríos normalmente es agua dulce y llegan precisamente al mar, al agua salada, aunque hay teorías también que nos marcan que también algunos ríos llevan esta agua salada. Y esto yo lo relaciono con esta parte de qué estás hecho tú. ¿Qué es todo este equipaje interno que tenemos para que tú desarrolles tu vida? Del cual fuimos dotados precisamente para avanzar en la vida y llegar a una palabra que es mágica, vivir. ¿De qué estás hecho tú? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Lo has respondido para ti alguna vez? El quinto, la temperatura. La temperatura que lleva ese río mientras va bajando de las alturas en camino al mar. Y yo esto lo relaciono, esta parte de la temperatura, con las emociones que tenemos tú y yo. ¿Cuáles son esas emociones que tenemos? Esas emociones que son muy bajas en cuanto a temperatura. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos hacen entrar en un estado en donde estoy en mi zona de confort y por lo tanto no me mueve absolutamente nada. O esas emociones que me llevan a la pasión y que inmediatamente me activan para ir en pos de mis objetivos. El sexto, el abastecimiento. ¿Cómo se abastecen los ríos? Principalmente del deshielo
y del agua de lluvia. ¿Cómo nos abastecemos nosotros? A través de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestras necesidades, de todos aquellos motivos que tú y yo tenemos para vivir. Eso es lo que nos abastece en la vida y es lo que nos hace caminar a través de la vida. El séptimo, contaminación. Yo aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto lastre arrastramos? Esa parte que no nos permite avanzar y que nos detiene y que cada vez es un peso mayor internamente que tenemos y que no nos permite avanzar. Y precisamente esa es la contaminación que nosotros vamos teniendo. Mucha de esa contaminación la vamos creando incluso. Y el octavo punto que nos conecta con un río, la desembocadura, es decir, a donde llega el río, que por lo general es al mar, ¿a dónde llegas tú? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es la finalidad que tú tienes en esta vida? Esa es precisamente la desembocadura. Así es que estos 8 puntos son los que yo digo que nos conectan precisamente con esta parte de la naturaleza que nos deja un gran aprendizaje. Nacimiento, caudal, topografía, tipo de agua, temperatura, abastecimiento, contaminación y la desembocadura. Yo te invito para que hagas una reflexión acerca de tu vida y que en cada uno de estos puntos que acabamos de ver, como tú te diste cuenta, el río nunca va a la inversa. El río siempre camina para adelante y no para hasta llegar a su desembocadura, a su finalidad, pero nunca va a la inversa. ¿En cuántas de tus áreas no solo te has detenido, sino que incluso vas a la inversa de tu vida? Te dejo esta reflexión para que tú la caviles, para que tú la pienses y la apliques en ti y bueno, generes los cambios que tú consideres que son necesarios para ti. Espero que te haya gustado esta reflexión. Y bueno, mira, yo estoy muy contento de recibir el día de hoy aquí en Motivación TV a una gran amiga, colega, compañera, hermanos, como nos llegamos a decir. Somos hermanos de la filosofía de Louise L. Hay, que se llama Heal Your Life, es decir, sana tu vida. Y que derivado de esto, lo que hemos hecho cada uno de nosotros es de que en los caminos que hemos tomado ambos y todos los que estuvimos dentro de esta filosofía, bueno, nos ha llevado precisamente a crecer como persona. El día de hoy yo quiero darle la bienvenida a Mac Huerta, Mari Carmen Huerta. Gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, buenas tardes a todos, a tu audiencia, que con esta metáfora de veras me dejaste así como padrísima, me encantó. Muchas gracias. Gracias. Y pues mira, Mac, el día de hoy nos viene a platicar de un tema del cual ella es experta, porque además de que está dentro de la filosofía Heal Your Life, de Sana tu Vida, bueno, tiene una serie de aprendizajes, conocimientos, pero sobre todo aplicaciones en su vida que la lleva precisamente a tener estos contenidos. Ella es certificada, como decíamos, como Heal Your Life, no solamente teacher, sino coach. Ella ya es coach en esta parte de Sana tu Vida. También está certificada en terapia regresiva reconstructiva, estudió psicología en la Universidad Iberoamericana, amén de muchos otros logros desde el punto de vista del conocimiento que ella ha tenido y que principalmente a través de la práctica que tiene, bueno, pues hoy nos viene a compartir un tema que yo sé que va a resultar muy interesante para ti, para mí lo es, esta parte de las constelaciones familiares. ¿Qué son? Se habla mucho y en redes se habla mucho de esta parte de constelaciones y mucha gente empieza a practicar esta parte, pero en sí, ¿qué son? Pues en sí, si lo quieres llamar desde la parte de la terapia, es una terapia sistémica. Puede ser terapia sistémica familiar, puede ser terapia sistémica de pareja o terapia sistémica a nivel empresa, ¿no? O a nivel colectivo. Las constelaciones familiares cuando llegan a México, llegan pues en pañales básicamente, las traen Bert y las traen Galarrón, que es mi maestra, y bueno, él también, ¿verdad? Claro, él es el que hace el toda esta iniciador parte, de todo esto. claro.
Y él parte precisamente de esta terapia sistémica. Él ya practicaba esta terapia y hacía programación neurolingüística, entre otras terapias, pero él decide irse con una comunidad a África, y ahí pasa mucho tiempo, y entonces se da cuenta de cómo se da la dinámica ahí, porque pues hay cuál psicología o cuál preparación, o sea, ahora sí que desde esta naturaleza de la que hablabas antes, ¿no? Uh-huh. De lo que somos, de dónde venimos, y pues de la jerarquía, ¿no? De por dónde venimos, ¿no? Desde arriba. Uh-huh, claro. Y se da cuenta cómo hay un orden y cómo les funciona como comunidad el establecer pues códigos de jerarquía que les hacen fluir en su sistema, ¿no? Y que si en algún momento alguien se sale de ese sistema, por ejemplo, alguien roba o alguien mata, lejos de que pues sea atacado, se integra, y van y trabajan con la familia y ven cómo están las jerarquías para que esa persona haya llegado a ese punto, cómo se rompió ese núcleo familiar de manera de que se pueda integrar otra vez, ¿no? Quizá pudo haber sido una pérdida, o sea, a lo mejor murió el papá o murió el abuelo, y eso crea un desequilibrio. Uh-huh. Entonces él lo que hace es adaptar todos estos aprendizajes a la terapia sistémica, y lo que hace es ponerle el nombre de órdenes del amor. Uh-huh. Uh-huh. Y es esta parte donde, por ejemplo, voy a hacer así como una pausa, porque todo lo que es la filosofía de Louise Hay, de Heal Your Life, yo la empiezo a integrar a todas estas terapias, ¿no? A la parte de la constelación familiar, a parte de la biodescodificación, la psicogenealogía. ¿Por qué? Porque si tú lo ves desde el ángulo del amor, integras. Si lo ves desde el lado del juicio, pues puedes terminar en un caos terrible. Claro. Uh-huh. Oye, Mac, entonces, al hablar de terapia sistémica implica que estamos tomando a la familia como un sistema. Así es que todo en la vida es un sistema. Todo en la vida es un sistema. Como tú lo dijiste en el río, o sea, todos formamos parte de un sistema, ¿no? Y más en nuestro país, bueno, prácticamente en todos, pero en nuestro país es muy importante esto. El núcleo familiar es importantísimo. Muy importantísimo. Tiene mucha fuerza. Y digo, yo me he encontrado a gente que te dice, lo más importante para mí es mi familia, independientemente de muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo más importante. Entonces, al estar hablando de esta terapia sistémica, implica todo esto que tú nos dices, pero centrado en la parte familiar, incluyendo todos esos niveles que tú uh-huh. nos mencionabas. Inicia así y después se va desarrollando cada vez más. Lo lleva a ver a las constelaciones familiares del alma, ¿no? Y al final ahorita seguimos con la preparación, porque es como los médicos, ¿no? Y todo uh-huh. lo que es desarrollo humano necesitas seguirte preparando, ¿no? Porque la vida va cambiando, las circunstancias van cambiando, nosotros vamos cambiando, nos vamos transformando. Uh-huh. Y ahora son constelaciones familiares del espíritu. Entonces te voy a platicar así en breve qué diferencia hay. Las constelaciones familiares originalmente, pues llegaba el cliente o el consultante, y tú como terapeuta le pedías, en base a su tema que él exponía, ciertos integrantes, ¿no? Para poder hacer este círculo y ver hacia dónde iban los movimientos. Sin embargo, ya en el punto, aunque las personas que están como representantes del círculo familiar del consultante no lo conocen y no las conocen, ahí es donde se da la magia, ¿no? De la energía, de que todos somos uno, ¿no? Entonces yo te pongo como papá del consultante y tú vas a sentir. Sin embargo, al preguntarle al consultor y el consultar contar pues, su tema o su historia, influía en lo que los representantes iban a hacer. De alguna manera el representante se sentía con la necesidad, porque siempre queremos resolver, queremos ir hacia adelante, ¿no? Entonces, en este afán inconsciente de querer resolver o ayudar, pues a lo mejor no me dejaba yo guiar como tal por aquello que estaba manifestando a la persona que estaba yo representando, sino que le metía yo de mi cosecha. Uh-huh. ¿Sí me explico? Claro, entonces, sí. Ya no era un movimiento tan puro, o sea, sí funciona, sí es real, pero hay de la cosecha. Se mezcla, ¿no? Claro. Entonces avanzamos a constelaciones del alma, donde el alma trae las memorias familiares, pero además trae las memorias de vidas pasadas y la memoria del colectivo. Ajá. Porque en nosotros, así como está el ADN, está el ARN, y traemos la memoria
de la creencia que tenía mi abuelito o quien estuvo en la revolución, ¿no? Y lo que el colectivo decía de esa revolución, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿no? Yo puedo decir algo y se hace viral porque en toda mi familia lo repiten, y no nada más en mi familia, afuera también en mi colectivo. Y todas esas memorias se guardan también. Entonces, al abandonarte al movimiento del alma, lo que hacíamos es que ya no le preguntábamos al consultor pues, toda tu historia que siempre te has contado, ¿no? O sea, solo dime tu tema. O sea, ¿quieres trabajar salud, pareja, tu profesión, las finanzas, ¿no? O algún evento que haya sido recurrente en tu vida y que te digas, ya otra vez, ya no, por favor, ¿no? Desde accidentes o cosas que sean repetitivas o cíclicas en tu vida, ¿no? Y ya solo nos quedábamos con eso, porque de esa manera influíamos mucho menos en los representantes, ¿no? Y esto hace que el movimiento energético sea más natural y que lo que podamos ver sea más genuino. Otra cosa que se hacía en las constelaciones familiares en un inicio es que decíamos muchas frases. Haz de cuenta, a las personas le preguntábamos ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres decirle? ¿No? ¿Qué sientes que le tienes que decir? O sea, como que abandonábamos esa responsabilidad en los representantes. En las constelaciones del alma no. O sea, si no hablan, mejor, ¿no? Como constelador te das cuenta cuando hay algo que se tiene que decir porque se vibra, ¿no? Claro. Y ves a la persona genuinamente que necesita exponer algo. Entonces, bueno, pues se da la oportunidad si así se requiere. Pero realmente ya no es como esta dinámica donde podría ser como hasta una terapia de grupo, ¿no? Como era antes. Esto quiere decir, Mac, que en un momento dado una constelación, digamos que es como una reunión familiar en la que está la persona que está haciendo su trabajo personal y están representantes, se nombran representantes involucrados con ese de tema. Sus figuras de referencia, involucradas con el tema que quiere hablar. Ajá, ok. Y sí. Entonces hacen ese... No necesariamente pones a todos, ni pones a todos los del puede plan. ser una sola persona. Incluso puedes poner un representante para el tema. Ok. O sea, alguien que esté representando la energía de, haz de cuenta, es que me quiero divorciar y van 3 veces que pago abogado y no me divorcian. Y es un divorcio de común acuerdo. O sea, allá hay algo, hay una dinámica oculta, ¿no? Entonces haces la constelación y en vez de poner representantes de inicio, pones el tema. O sea, la pones a ella y al tema, al divorcio, ¿no? Para ver cómo se está dando la energía entre ese tema y la persona, ¿no? Al final, aunque estés usando como tema o como objeto ese representante, terminas descubriendo quién es. Siempre es alguien de tu clan familiar, ¿ok? Entonces, esa es la dinámica que se va descubriendo, digamos, durante la constelación. En las constelaciones familiares espirituales vamos muchísimo más allá. Nos abandonamos al espíritu, que somos parte de todo. Yo me pongo a disposición del espíritu. Y entonces no hay... O sea, yo sé qué tema quiere esa persona constelar, pero no lo sabe nadie más. Y yo no le digo a ella a quién está escogiendo como representante, sino que yo sé quién es, pero yo a ella no se lo digo. Digamos, es una dinámica oculta. ¿Para qué? Para que su misma energía de la historia de la que se ha estado contando no intervenga con el movimiento del espíritu. Y entonces dejas que los objetos o las personas se muevan de acuerdo a eso que están sintiendo, pero como no tienen información mental, digamos, es más puro. Claro. Y además muchas veces salen dinámicas que no es lo que se esperaba el consultante. Porque tú vas con la idea de que quieres arreglarlo y ya traes hasta tu idea de cómo lo quieres arreglar y entonces cómo quieres acomodar y que todos reaccionen, ¿no? Y al final eso lo vibras y lo externas de alguna manera frecuencial a los demás. Pero cuando no sabes ni qué, pues no hay mente que pueda estar interfiriendo, ¿no? Entonces es como ya una realidad energética más pura. La mente siempre sabe, el alma siempre sabe, pero también el inconsciente quiere ocultar. Es que, sí, ¿no? Es que con todos estos conceptos que nos estás comentando, que se me hacen interesantísimos, normalmente siempre decimos, bueno, es que yo heredé de mis padres
X, ¿no? Pero no, o sea, bueno, sí, por supuesto, de mis padres, pero de mis abuelos, de mis bisabuelos. Es hasta y 12 vas más generaciones allá. atrás. Fíjate, imagínate. 12 generaciones, que ya ni sé cómo se llamen, ¿no? 12 generaciones, pero además incluso hasta de vidas Pasadas, anteriores, claro, sí. en donde pues estuve yo en otro clan, seguramente, quién sabe qué fui. Por lo en general, ese cuando momento. traemos temas de vidas pasadas es porque en la otra vida tu muerte fue intempestiva o fue por algún accidente o fue trágica, digamos. Entonces tu alma está en shock y no reconoce esa transición, ¿no? Y entonces se la trae para acá. Yo creo que, al igual que yo, estamos sorprendidos. ¿Por qué? Porque mira, cada vez vamos aprendiendo más y con toda esta información y todo esto que nos está compartiendo Mac, bueno, realmente nos abre los ojos. Se dice que esta parte dentro de la personalidad, esta parte de lo que heredamos, que yo decía nada más de nuestros padres, pero bueno, que ahora caigo en cuenta que es mucho más atrás, confluye en el 50% de lo que yo soy. Más El otro el 40, 70. el 70, el otro 40 yo sabía era mi voluntad para generar un cambio, mi raciocinio, el darme cuenta, etcétera, y el otro 10% pues las circunstancias que se presentan en la vida, ¿no? Pero tú me dices que eso hasta un 70%. Sí. Que no es que se quede fijo. Cuando tú empiezas a tomar conciencia Claro. y empiezas a trabajar contigo y empiezas a ver qué es tuyo y qué no es tuyo, pues entonces desde ahí lo puedes hacer diferente. Y entonces puedes ir reduciendo ese porcentaje a manera que sea el 70% de lo que tú eliges en tu vida. ¿Sí? Oye, Mac, y a ver, me surge una pregunta. Hay muchas personas que tal vez por cuestiones religiosas, formación, educación, etcétera, no creen en vidas pasadas, sino que ya te mueres y ya, se acabó todo, ¿no? Yo en lo personal sí lo creo, por la cuestión del alma. Pero cuando un consultante llega contigo, ¿tú le dices esto o simplemente es, o sea, no hay una barrera? Entre menos información le des, Ajá. es mejor. Y no por ocultar, sino No, para que... se lo digo después. para que abra. Pero en ese momento, claro, en ese Ajá. momento no se los digo porque programo, Ajá, claro, exacto. ¿no? Y porque además la persona va vulnerable. Sí, y porque Entonces, si yo en un no estado creo... vulnerable, Claro, si tú no crees Si yo lo no que creo yo te en vidas diga, pasadas, ya pues, ni siquiera vas a ver. me voy a cerrar, Claro, ¿no? te cierras. Claro. Entonces, aunque hagas la dinámica, no va a fluir la energía, esto que dices, no va, o sea, sí estamos hechos para fluir, Sí. ¿no? Y para ir adelante, Ujú. ¿no? Y eso es lo que más trabajo nos cuesta. Ahora, a mí me encantaría aclararles que las constelaciones familiares no destruyen familias, no destruyen matrimonios, ni generan enfermedades, ¿ok? Porque está este tema tan comercializado, está, como en todo en Occidente, en manos de personas que cada quien llega con quien tiene que llegar, también es parte de su karma y de la energía en la que está vibrando. Sin embargo, invito a todos a que si van a hacer algo, es como cuando vayan al doctor. O sea, ustedes van al doctor y van con uno con el que conecten, con el que les dé confianza, con el que vean que está preparado, ¿no? Habemos muchos que estamos preparados y comprometidos de veras con que este legado de Bert se pueda difundir para poder tener una mejor humanidad en el amor, ¿no? Y los órdenes del amor se tratan de integrar desde el amor, y aquel que esté excluido porque fue drogadicto, porque robó, y entonces la familia lo deja de ver y le deja de hablar, o porque contó un secreto familiar y ya no queremos que esté en la familia, eso va generando desequilibrio, no nada más en ese núcleo, sino hasta 12 generaciones abajo, o viene de 12 generaciones atrás. Entonces la idea es incluir e integrar, y sin el juicio, porque también esta es otra parte que vemos mucho, ¿no? Quien es víctima ahorita es porque viene de un victimario, o quien es victimario fue víctima, o sea, se repiten los ciclos, ¿no? Y también hay encuentros de sistemas familiares, donde hay deudas entre sistemas familiares. Claro. Entonces, si mi sistema familiar está en deuda con otro sistema familiar por muerte, por despojo, por robo, por migración, por 20,000 de las causas que pueda haber, pues mi sistema lo va a seguir cargando las 12 generaciones para abajo. Y qué bueno que aclaras esto, Mac, porque así como en esto, bueno, pues en coaching lo hemos visto, o sea, Sí, en todo. hay gente, y lo hemos mencionado en otras ocasiones aquí en el programa, Sí. gente que se llama coach, no están preparados, tomaron un curso
de un fin de Express. semana, yo digo, y ya salen el lunes y dicen que ya son coach, pero además, digo, no, el que se digan coach, eso es lo de menos. Lo importante es de que quieren empezar a trabajar con las personas, Sí. y ahí es en donde hay que tener mucho cuidado. Así es que qué bueno que aclaras esto. Si tú estás en la condición de querer saber más de esto, de querer entrar a una dinámica de constelación familiar, por favor ve con personas que estén certificadas. Mac está certificada, están apareciendo sus datos en la pantalla para que la puedas contactar, ella te va a explicar absolutamente todo, pero vete con personas que sean profesionales en eso, no te vayas con la primera persona, que en muchas ocasiones hasta cobran menos con el objetivo de tener esos clientes, por llamarlo así, pero no están preparados, y hay que tener mucho cuidado porque estamos jugando con emociones, estamos tratando con emociones, no jugando, tratando con emociones, y esta es una parte Pues sí, hay veces que de mucho juegan, cuidado. y Sí. juegan nada más con la emoción. Yo siempre les digo a mis colegas, a los que van a mis certificaciones, a mis talleres, o sea, si tú vas a trabajar en desarrollo humano, estás trabajando con una vida. Eres el cirujano de la vida de esa persona, Sí. y no de su cuerpo físico nada más, sino a nivel de alma. O sea, es todavía más complejo. Entonces, es como si tú le fueras a abrir, o sea, vas a hacer una operación a corazón abierto y le ves el corazón a alguien. Bueno, vas a ver el corazón, el alma y todo lo que trae, no nada más esa persona, sino su sistema. Entonces tiene que ser desde, de veras, una humildad donde tú te pones al servicio, donde tú no eres más que nadie, no sabes más que el sistema, porque el sistema lleva años funcionando de cierta manera y lo ha hecho muy bien, a pesar de las circunstancias, lo hacen muy bien, porque hay sobrevivientes, o sea, sigue la vida, fluye la vida, ¿no? Claro. Y muchas veces estas situaciones pasan en los clanes familiares para sobrevivencia del sistema, ¿no? Entonces no estás con una persona y con una emoción, estás con miles, estén aquí o no estén aquí, estás de veras te están poniendo su corazón en la mano, ¿no? Entonces con toda la humildad y al servicio y irlos guiando, ¿no? Como te digo, al final el alma y ahora el espíritu es quien siempre sabe, la respuesta está dentro de ti y lo sabemos en el coaching igual, ¿no? Tú haces preguntas y solito la gente se va contestando y la respuesta siempre está en ti. Lo que necesitas es una guía que te pueda llevar en este fluir para poder resolver aquello que resuelvas en ti, lo vas a resolver en esas generaciones atrás y en 12 generaciones para abajo. Entonces, todo el trabajo que puedes hacer en ti es un regalo a tu sistema familiar y a tu descendencia. Seguramente tú has escuchado, y en muchos lugares se dice, y Mac también lo comentaba hace un rato, irremediablemente estamos unidos todas las personas. Somos uno. Y con esta explicación que tú nos acabas de dar, en donde no solo son nuestros antepasados 12 generaciones atrás, nuestros próximos familiares 12 generaciones Abajo. adelante, Sí. sino además cuando hay deudas entre estos clanes, Así entre estos grupos, cómo nos vamos uniendo. Y por eso luego hay preguntas que no sabemos ni cómo responder, porque aparentemente Exacto. no tenemos nada que hacer ahí. Sin embargo, derivado de todos estos trabajos, Ahí es donde puedes ahí ver se da uno eso, cuenta. ahí es donde en las constelaciones te ayuda Exacto. a ver de dónde viene, Ajá. ¿no? No Porque sé además por qué me tenemos, pasa esto. claro, tenemos la manía de estarnos contando la misma historia desde que tenemos raciocinio, ¿no? Desde los 12, 13 empezamos a contarnos una historia de quiénes somos y por qué actuamos, en base a lo que los demás nos están diciendo además, Sí. ¿no? Y esa es la historia que te vienes cuente y cuente y cuente, más la historia que te contó tu sistema familiar de por qué fulanito nadie lo ve, que por qué desapareció. Los por qué... secretos que decías hace un rato. Sí, o sea, esos es secretos tremendo, familiares son es tremendos. tremendo. Tremendos. Y son secretos que además todo el mundo sabe, nadie lo habla. Nadie lo habla o lo hablan porque así bajito, pero ¿qué daño hacen? Hacen daño, además, más daño si no se dicen, ¿no? Claro. Y cuando se dicen, si se dicen desde el juicio, híjole, también eso es lo que hace que las mismas familias se cierren a eso, ¿no? Ujú. Pero cuando alguien se abre a mí me costó mucho trabajo, ¿eh? Yo vengo de una familia muy, por parte de mi mamá, pues católica, muy reservada, muy de valores, ¿no? Y pues bueno, al final somos ovejas, ¿no? Siempre vamos ahí resolviendo Claro. el sistema.
Pero cuando ven que realmente lo estás haciendo desde el amor y desde el no juicio, se abre la información. Y cuando se abre la información, descansa todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Sí, la repercusión que llegamos a tener en todos los actos que tenemos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, etcétera, es una repercusión tremenda. Generalmente, yo no sé si decirlo así, pero a veces le echamos la culpa a nuestros padres nada más, ¿no? A eso iba, hijo. O a nuestros hijos. Iba a tocar. O sea, los primeros, claro, tanto para atrás como para claro, adelante, ¿no? Justo iba a tocar ese punto. El que trabajes con tu sistema no es que culpes a tu sistema de lo que te pasa. O sea, cero. ¿Sí? Sí. Se trata de que observes desde el amor y desde la humildad todo lo que ese sistema hizo para que tú estés aquí hoy. Uh-huh. Y que a ti te toca integrar todo eso, ver qué sigue funcionando, qué ya no funciona, agradecerlo, lo que no es tuyo lo dejas, lo que es tuyo lo tomas, lo que te da fuerza para seguir en ese río y fluir, uh-huh, lo tomas, lo integras y haces con esa vida que tanto costó a ese sistema familiar para que tú estuvieras ahí, hacer lo mejor con eso que tienes en las manos, que es tu vida. Esa es tu responsabilidad. Para eso trabaja uno en las constelaciones familiares, para eso va uno a terapia, para eso uno trabaja con su árbol en psicogenealogía, en biodescodificación, para ver de dónde vienes, agradecerlo y reconocerlo y dejar de echar culpas. El único responsable eres tú, porque además tienes un contrato de alma porque tú elegiste esos padres y elegiste esa familia. Sí. Entonces tu responsabilidad es ver el mapa y decir, sí, ya me acordé, yo elegí todo esto, bueno, pues entonces ahora resuelvo de esta manera, pero sin culpar a nadie y hacer responsable absolutamente a nadie. Y no hacernos las víctimas. No, pues no. Tampoco. No. Porque además cuando tú culpas a alguien, realmente te estás victimizando, ¿no? Claro, y que es también el problema que ha surgido en las constelaciones, ¿no? Porque lo dicen, no, es que fue a una constelación y terminó divorciada, fue a una constelación y fue y le gritó a su mamá, quién sabe qué tantas cosas, no, bueno, pues no sé quién la consteló, ¿no? O sea, claro. Porque ver en ningún momento cuando nos instruyen nos habla precisamente de todo es desde el amor. Y mientras tú no integres a tu mamá y a tu papá como hayan sido, con sus, claro, ellos y agradezcas y hay un movimiento muy fuerte en las constelaciones que es honrar a papá y a mamá y lo honras en el piso, o sea, te hincas y hay gente que de verdad le cuesta, no sabes qué trabajo. Sí. Pero volteas y ves sus temas de sus 8 áreas de vida y dices, pues por eso te cuesta, o sea, lo primero es lo primero, ¿no? Uh-huh. Baja la guardia, humildad ante todo. El famoso ego. Que también es parte de nosotros y está padrísimo, y es natural, pero si lo conoces natural. Y sabes para dónde se va, pues lo usas a favor, claro, ¿no? Hay que administrarlo. Pues sí. Oye, Mac, ¿aquí no importa la edad o hay límites? Sí hay. Los niños no pueden constelar. Antes era antes de los 14, o sea, a partir de los 14 años. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado con eso, porque los niños a los 14 años tienen 2 años apenas desarrollando su razonamiento, ¿no? Entonces, si es con alguien que no de veras no está capacitado o no tiene idea de... Porque no es nada más hago la preparación de constelaciones, ¿no? O sea, estudia al humano, estudia la psique, estudia, ¿no? Tiene que haber un fondo atrás, al final es una terapia, ¿no? Y pues terapia con niños pues es todavía más delicado, ¿no? Claro. Por cómo puedes impactar. Entonces, yo les sugiero que si van a poner a constelar a un niño, sea de veras porque es un caso súper así necesario, que podría ser tema de vida o muerte, o lo que llamamos de salud. Y al ser niños, como siguen siendo energía de papá y mamá, no necesariamente tienen que estar ellos ahí. Entonces, los puedes constelar tú como papá y mamá, con representantes, sin que ellos tengan que hacer precisamente la dinámica o estar ahí en la constelación, ¿no? Y puede ya las personas que decidan constelar pueden tratar cualquier asunto. Sí. O sea, aquí no hay límites, lo que uno sienta, lo que uno traiga, la necesidad que uno tenga. Sí, lo que yo sí les digo es que sea algo que realmente sea un tema en tu vida. Ajá. ¿No? Claro. Como esta parte que dices, que sea recurrente, que sea cíclico, que te haya que lo que te está pasando a ti le haya pasado a varios integrantes de la familia, o con que le haya pasado a uno, ¿no? Que sea cercano. Los temas de vida o muerte son súper importantes, se pueden trabajar súper bien,
de salud, ¿no? Porque al final pues es la dinámica oculta, ¿no? La enfermedad. Y en temas de pareja también funciona padrísimo. Las respuestas no siempre son las que la gente espera, pero sí, pues sí. Pero pues a eso vas, ¿no? Claro. A eso vas. Claro. Dicen que duele ver, pero duele más no ver, ¿no? Puedes confirmar, sí, por supuesto, a lo mejor sale, pero claro, parece que pero no a sea. lo mejor no. O sea, realmente tiene uno que ir con la mente abierta totalmente, claro, ¿no? Porque no sabes lo que va a salir. Ahora, como constelador, pues nosotros nos hacemos responsables de lo que sale ahí, no estamos metiendo cosecha, o sea, ahí está, ¿no? No estamos manipulando, ni le contamos, ni los conocemos a los que van, ¿no? Ni los claro, ni los que están representando te conocen, entonces no hay manera de que se manipule el resultado. Y esta dinámica, esta terapia, ¿cuánto tiempo dura? Mira, las constelaciones, tú puedes constelar hoy y de repente todo lo que se trabajó ahí puede resolverse hasta 2 años después. Todo el proceso. O sea, puede pasar 2 semanas, 2 meses, 2 años. Pero durante esos 2 años siguen constelando. Pueden llegar a constelar, pero no el mismo tema. Ok. Esa es otra cosa. O sea, esto es por tema. Tú constelas y dale tiempo a la energía, porque moviste todo un sistema familiar, claro, y quién sabe cuántos más. Entonces, es como cuando vas y le revuelves algo, pues tienes que dar tiempo a que se asiente, ¿no? Ajá. Entonces, sí, yo no les recomiendo constelar el mismo tema. Y que, como decías hace un rato, o es lo que yo entiendo, no se trata de después llegar a la casa, mucho menos a reclamar, ni siquiera a comentar, ¿no? Es un trabajo personal. De hecho, bueno, como cualquier terapia, ¿no? Pero sí, en cuestión de constelaciones en específico, la idea es que después de 45 días, o sea, durante 45 días tú no toques el tema, pero ni con tu almohada. Porque si no tu mente empieza a meter, pero no ha pasado nada. Ya pasó una semana y todo sigue igual. Y entonces toda esa energía, somos energía. Entonces toda esa vibración que está saliendo de esos pensamientos afecta el movimiento que se hizo ahí, ¿no? Y en el caso del constelador, ¿hay un seguimiento que le va dando a ese tema en particular o nada más es durante la dinámica? La mayoría no. La mayoría no lo hace. La mayoría no lo hace, yo sí lo hago. Yo, todos los que constelan conmigo a los 15 días tienen una sesión de hora y media para ver cómo se han sentido, qué ha pasado, porque además muchas veces son puntos ciegos y no los ves, porque estás esperando el resultado que tú quieres, ¿no? Claro. Y entonces yo sí les doy una terapia de seguimiento. Si llega a haber una dinámica oculta que yo vea o considere que necesita terapia más profunda porque salió algo que ni idea tenían y que requiere terapia, pues yo les platico, los invito a que tomen terapia, ¿no? Y si es necesario volver a constelar durante el proceso de terapia, se vuelve a constelar, pero desde otro lugar y otro tema, o sea, conforme vaya saliendo. Las constelaciones también te sirven para eso. Si tú estás pensando en ir a una terapia o estás en una terapia y luego llega la gente y me dice, es que llevo 2 años en terapia, y yo digo, ok, ya le hiciste la casa, le pagaste la universidad a los hijos, ¿no? Sí. Y no has resuelto, ¿no? Y no es porque le toque a él resolver, es porque pues ya entraron en una dinámica muy padre, ¿no? Donde tú dependes, o sea, te vuelves codependiente de tu terapeuta. Claro. Entonces yo no funciono así. Y y aquí lo importante es que muchas veces esas personas que llevan tanto tiempo en terapia no logran ver cuando tú constelas, bota, ¿no? Bota porque quieras o no, ya trabajó con el inconsciente está más accesible, claro. Y entonces bota, y entonces ya sabes por dónde irte. Pues mira, yo creo que al igual que yo te estás sorprendiendo de todos estos. Mira, al final de cuentas son herramientas que están a nuestro alcance con el objetivo simple y sencillamente de que nos conozcamos, trabajemos en nosotros, empecemos a resolver muchas de las circunstancias, de las situaciones que tenemos en nuestra vida. Max, se nos está acabando el tiempo. ¿Tienes algún evento próximamente para que te puedan contactar? Ahorita lo que estoy dando todo este año es la certificación de Anandamaya, es una certificación individual que creé yo de meditación mindfulness, donde integro todo lo que es el mindfulness occidental, pero desde el origen. Yo soy certificada en meditación vipassana, entonces no los voy a volver budistas, no es mi intención,
Pero sí a mí me gusta, como decía Patricio, aplicar todo desde el origen, ¿no? O sea, si es constelaciones, apegarme al origen, apegarme, y sobre todo en mí. Yo todo lo que hago primero lo he hecho en mí, y porque he tenido una vida como todos, con circunstancias, pero que he elegido resolver, y que gracias a todas estas herramientas que las he empleado en mí, entonces me consta que sirven, ¿no? Pues las comparto con ustedes. Y la otra es la de Feng Shui, que inicia el día 15 de febrero. Y esa también es padrísima porque más allá también de lo comercial, de lo chino, es mucho trabajo interior y de conocerte qué elementos están en ti, qué elementos mueven tu energía con mayor o menor peso para poder equilibrarlo. Y si tú estás equilibrado en ti y en tu entorno inmediato, que es tu casa y tu familia, pues todo lo demás se acomoda padrísimo y fluye. Como claro. El río que decías. Como el río. Como el río. Como el río, exactamente. Mac, pues se nos acabó el tiempo. La verdad, yo estoy muy agradecido porque es un tema, desde mi punto de vista, fabuloso, que obviamente requiere mucho más tiempo para tratarlo más, etcétera. Yo espero que nos pongamos de acuerdo para una próxima ocasión. Cuando y quieras. nos vengas a compartir. Será un placer. Y seguramente la gente lo va a solicitar también. Y bueno, pues todos los datos de Mac Huerta están apareciendo ahí en la pantalla para que tú puedas ponerte en contacto con ella. Cualquier pregunta, cualquier duda que tú tengas, se la puedes hacer con el objetivo de que si quieres saber más de esto de constelaciones, si quieres inclusive entrar en un proceso también de estos, bueno, pues aquí está la prueba, y que, como te decíamos, con personas profesionales, como en el caso de Mac Huerta. Mac, pues muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Pues, como estás viendo, yo te lo dije en un principio, este es un programa completo, es un programa que yo considero redondo. ¿Por qué? Porque vamos viendo cómo todos los temas se van uniendo, precisamente así como nos decía Mac, todos somos uno, todos estamos unidos, igualmente todos estos temas, y son temas que tanto tú como yo, como Mac, como absolutamente todos, en algún momento dado de nuestra vida lo estamos padeciendo, lo estamos viviendo, lo estamos resolviendo, si es que al final de cuentas cada uno de nosotros tomamos la decisión de resolver todo lo que se va presentando en nuestra vida. Así es que este es un programa muy completo que yo sé que va a dar para muchísimo más. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente sesión, que, como bien sabes, esta sesión se llama Una taza de café con... Incluso quiero agradecer el regalo que Mac Huerta nos hizo precisamente de una taza, que como ves es muy bonita, y estamos estrenando la taza precisamente para esta sección. Mira, el día de hoy vamos a platicar con un personaje de la historia, sobre todo de la literatura, independientemente de muchas otras áreas en su vida en donde también sobresalió, y que yo estoy seguro que tú conoces, el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Seguramente con el nombre ya sabes a quién me refiero, y si no lo sabes, bueno, pues simple y sencillamente fue quien escribió un libro que es de los más famosos del mundo, un bestseller, ahora como se les llama a los libros que se venden mucho, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que yo estoy seguro que tú has leído, simple y sencillamente porque, pues, para empezar, si te gusta la lectura, bueno, pues este es uno de los clásicos y de los imprescindibles. Si no te gusta, pues tal vez en la secundaria te dejaron leerlo, como a mí me lo dejaron, y yo a partir de ese momento quedé anclado a Don Quijote de la Mancha. Y mira, a mí me llamó mucho la atención el reunirme a tomar esta taza de café con Miguel de Cervantes Saavedra, que, como en otros casos lo hemos comentado, independientemente de lo que ya conocemos de su vida pública, de su obra específicamente con Don Quijote de la Mancha, nos vamos a un aspecto particular que encontré dentro de su biografía. Y cuando yo me entrevisté con él en esta taza del café, yo le decía, a ver, yo lo que quiero platicar con usted es no de Don Quijote de la Mancha, que al final de cuentas, bueno, pues es un tema obligado cuando estamos con él. Sin embargo, a mí lo que me llamó mucho más la atención fue una frase que él nos legó a toda la humanidad. Y esta frase dice así: haz que tu negocio sea conocerte a ti misma, a ti mismo, que es la lección más difícil del mundo. Te la repito, haz que tu negocio sea conocerte a ti misma o a ti mismo, que es la lección más difícil del mundo. Y es parte de lo que platicábamos con Mac
ahora durante el tema, cómo todos estos trabajos que tenemos a través de todas estas herramientas que hoy tenemos terapéuticas, bueno, pues precisamente van enfocadas a que yo me conozca a mí mismo, pero hay ocasiones que surge el miedo en conocerme a mí mismo y entonces prefiero detenerme, quedarme en mi zona de confort, porque ahí aparentemente estoy bien. Entonces, derivado de esta frase, yo quise tener esta entrevista con él, y porque además, de acuerdo a lo que nos narra muchas de sus biografías, él tuvo más desdichas durante su vida que dichas. Sin embargo, al final de cuentas, tuvo este ímpetu, esta energía y esta gran sabiduría de plasmar en una obra parte de lo que inclusive algunos de sus biógrafos dicen que fue parte de su vida, es decir, una autobiografía, independientemente de todos los avatares que sucedieron ahí en ese lugar de la Mancha, que como él decía, que de cuyo nombre no quiero acordarme, que es el inicio precisamente de esta gran obra. Pero esta frase que él nos decía, de que haz de que tu negocio sea conocerte a ti mismo, que es la lección más difícil del mundo, yo la junto con otro aspecto que le sucedió a él, un suceso que él tuvo en la vida. Como tú sabes, él fue nombrado el Manco de Lepanto, y así se le conoce en la posteridad, y se le conoce así porque él durante la guerra de Lepanto precisamente tuvo un suceso en su brazo izquierdo, y derivado de eso lo etiquetaron, lo estigmatizaron con este nombre, el Manco de Lepanto. Sin embargo, ¿cuál va siendo mi sorpresa cuando él llega? De que él no era manco, él tenía su brazo izquierdo. Lo que sucedía es de que el brazo le quedó inutilizado derivado de ese suceso que tuvo en la guerra, pero el brazo lo tenía. Y hoy por hoy cada uno de nosotros sabemos que una persona a quien se le dice manca, que además es un nombre que en lo personal a mí no me gusta, precisamente por esta parte lingüística, pero bueno, es lo que se estila, y que le dijeran manco cuando realmente él no era manco. Entonces a mí me llamó la atención porque dije, ¿cómo es posible que después de estigmatizarlo de esta forma, él haya escrito lo que escribió y además nos haya dejado esta frase? ¿Qué tanto había trabajado en él mismo y que lo consideró un trabajo muy difícil para no de autodevaluarse derivado de este estigma? ¿Qué es un estigma? Un estigma es una desaprobación, una burla, un señalamiento social sobre características de personas que son percibidas como contrarias, fíjate, y por eso lo pongo entre comillas, como contrarias a lo que se considera, y también pongo entre comillas, normal. Tú a lo mejor te consideras normal, yo me considero normal, y alguien que sea diferente a nosotros, entonces le ponemos un estigma, como por ejemplo el manco, en este caso el manco de Lepanto. Y todo esto tiene que ver con todo esto que cada uno de nosotros hemos conformado como sociedad, y que todos estos aprendizajes que vamos teniendo, los vamos traspasando también a nuestras futuras generaciones, y de esto nos hablaba Mac precisamente hace un rato. Nos han enseñado a que nuestra cultura tiene que ser de éxito, de belleza física, de competencia, de excelencia, o sea, siempre cuestiones aspiracionales, y está bien. Sin embargo, al final de cuentas, cada uno de nosotros somos iguales. Tenemos diferencias, por supuesto, en muchos de los aspectos, pero en esencia somos exactamente los mismos. Para esto tiene que haber un estigmatizador, es decir, quien está diciendo algo, y un estigmatizado, es decir, a quien le dicen algo. Yo te hago una pregunta que es fundamental. A ti desde chico, ¿cómo te decían? Y eso que te decían, bueno, pues te estaban poniendo un estigma. Yo recuerdo que desde chico a mí mi mamá me decía cabezón, y yo conforme pasó el tiempo yo decía, pues no, yo me veo la cabeza pues, normal, igual no soy de Yucatán, con todo respeto para los de allá, que es un estigma también que se tiene, ¿no? Entonces todas estas sobrenombres que nos ponen a cada uno de nosotros, pues al final de cuentas es un señalamiento social que nos están poniendo, que aprendemos y que después ya lo consideramos como parte normal, nos habituamos a él. Cuando se da esta relación entre un estigmatizador y un estigmatizado, hay una diferenciación por una discapacidad física, como fue en el caso de Miguel de Cervantes, algo que se considera correcto o incorrecto, pero al final de cuentas todos estos son prejuicios que vamos teniendo y que no somos capaces
en un momento dado racionalizar para dejarlos a un lado. ¿Qué provoca la estigmatización? Bueno, provoca el rechazo social, provoca ataques, insultos, devaluación del otro, calificativos despectivos, y que no sabemos qué daño estamos haciendo con este tipo de palabras a las personas. Recuerda que una palabra, y lo hemos mencionado en otros programas, una palabra puede construir o puede destruir a otra persona. ¿Cuáles son las palabras que tú utilizas? ¿Cómo te tratas a ti mismo? ¿Cómo te dices a ti misma? ¿Cómo es tu relación con las personas dentro de este clan familiar que nos hablaba Mac? ¿Cómo es tu relación con esas personas? ¿Los estigmatizas por algo? ¿Les pones sobrenombre a algo? Al final de cuentas tienen un nombre. ¿Por qué no los llamamos así? Yo recuerdo una señora que cuando llegó conmigo para que la acompañara en sesiones de coaching, me decía, mira Álvaro, es que mi ex, y me hablaba de su ex, hasta que le dije, oye, espérame, ese a quien tú le dices tu ex, ¿cómo se llama? Pues mi ex, no, o sea, debe tener un nombre, ¿no? Bueno, sí se llama, y ya me dijo su nombre. Pues nómbralo por su nombre. ¿Por qué tu ex? Porque para empezar, no es tuyo. Nunca lo fue. Y ex, pues simplemente ya no lo es. Entonces, simplemente nómbralo por su nombre. ¿Por qué ponerles sobrenombres? Y obviamente, con todos estos insultos, este rechazo, estos ataques, viene una despersonalización del estigmatizado. Ya le quitamos ese individual, esa parte personal. ¿Por qué? Porque ya le pusimos un sobrenombre, y obviamente esto puede llegar a provocar un estrés a esa persona que está estigmatizada. Y obviamente a quien estigmatiza, a quien pone el sobrenombre, pues es una ausencia total de habilidades sociales y además un no respeto por la otra persona. Yo pudiera decir que es una deshumanización la que tiene con otra persona. ¿Cómo podemos en un momento dado eliminar esta parte de los estigmas? En primer lugar, potenciar la inteligencia intrapersonal, es decir, si tú eres estigmatizado, tienes un sobrenombre, te dicen de determinada forma por alguna situación física, por alguna situación personal, y derivado de eso has sufrido toda esta parte, bueno, simplemente utiliza la inteligencia intrapersonal, que consta principalmente de 5 aspectos. El primero, gestionar tus emociones, sentir y saber cómo actuar con cada emoción. El segundo, realiza un tour íntimo. ¿Esto qué quiere decir? Haz una lista de todas tus virtudes y todos tus defectos, y a través de un viaje interior mejora todas aquellas cosas con las que tú no estés a gusto, pero que seas tú, no lo que te digan los otros, que seas tú quien haga este trabajo. 3, un reencuadre. Si estás enojado, pues busca qué es lo que debes de hacer para cambiar esta emoción, y en ese momento estás reencuadrando la emoción, estás reencuadrando tu estado de ánimo. Acéptate como eres, es la 4, es decir, sé consciente de tus capacidades, de tus limitaciones, pero al final de cuentas trabaja sobre esas limitaciones para que no vuelvas a tener problema. Y por último, apréciate, es decir, bríndate el valor y el lugar que tú te mereces. No esperes a que vengan de fuera, tú mismo, tú misma, bríndatelo. Y lo conjugo con una frase que Alejandro Magno nos dejó también y nos legó. Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil, porque pone en juego nuestra racionalidad, nuestros miedos y nuestras pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá comprender a las demás personas y a la realidad que lo rodea. Fíjate qué importante es todo esto. Y yo creo que ahora, por esto, y se lo dije yo a don Miguel de Cervantes Saavedra, yo sé por qué escribió usted Don Quijote, porque es un retrato de los ideales del hombre que se enfrenta a la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Y derivado de esto, este aprendizaje que Miguel de Cervantes Saavedra nos deja, seguramente tú vas a tener mucho que aplicar en tu vida, como en mi caso también lo fue. Hemos llegado al final de nuestra sesión de este día de nuestro programa Motivación TV. Quiero agradecerte tu permanencia y el que estés aquí, tu interés en todo esto, pero sobre todo el que derivado de todo esto tú empieces a generar cambios en tu vida. Gracias por estar aquí. Un agradecimiento a Cadena Internacional Televisión, a nuestro productor Jaime Herrera García y principalmente a ti por continuar con nosotros cada semana. Recuerda que motivación es tener un motivo. ¿No lo tienes? Créalo. Soy Álvaro Patricio. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Cadena Internacional presentó